Hoy en Sin Filtro tenemos a un invitado que no teme hablar claro y con propósito. Domingo Barrios es un emprendedor social panameño que ha dedicado su vida a construir puentes donde otros levantan muros. Con una visión profunda sobre la inclusión, el liderazgo comunitario y el desarrollo sostenible, Domingo se ha convertido en una voz crítica y necesaria. En este episodio, hablaremos de emprendedurismo con impacto real, de las barreras que enfrentan los sectores más vulnerables y de cómo navegar con principios en un país que muchas veces parece a la deriva. Prepárense para una conversación honesta, directa y sin adornos. Esto es Sin Filtro. Muy buen día, estimados amigos de Sin Filtro, aquí siempre con su amigo Frank Zappi, quien les da la bienvenida. Hoy tenemos un invitado de lujo, el amigo Domingo Enrique Barrios. ¿Cómo te encuentras, Domingo? Muy bien, Francisco, agradecido de estar aquí y bueno, con la oportunidad de poder conversar con la audiencia y plantear algunas ideas que sean de buen uso para nuestro país que las necesita. Ideas novedosas, ideas increíbles, ideas que pueden hacer de Panamá un mejor país. Y tú has sido conocido por ser lo que yo denomino emprendedor social, es decir, aquellos empresarios que salen del límite de la lógica del lucro, por llamarlo de alguna forma, la lógica del negocio, y van más allá a retribuir, a brindar, a dar algo de vuelta a la comunidad. Entonces, ¿qué te interesó a ti? Porque muchos empresarios están en la lógica de la maximización de la ganancia y dicen, no, yo no voy a perder mi tiempo en esto, yo no voy a perder mi tiempo en esto otro. ¿Qué te llevó a ti a involucrarte en los temas sociales? Bueno, usualmente cuando una persona dedica un compromiso de por vida, como lo he hecho yo, ya por más de 25 años, a alguna causa es porque tiene alguna experiencia personal que te acerca a la misma. Yo un día conversaba esto, por ejemplo, con una gran amiga, Yolanda Eleta, que está al frente de Olimpiadas Especiales, y es porque ella tiene una niña con síndrome de Down. Y eso la llevó a ella a experimentar la experiencia de, valga la redundancia, poder que su hija hiciera deportes y participara en estas cosas y traer a Panamá a esta organización que ha dado muchos buenos momentos a Ahí está, verdaderamente esa niña Jimena, ¿no? Jimena. Sí, ella en verdad es un caso que es excepcional y Exacto. que se ha ayudado mucho, ¿no? Me parece que se le ha ayudado, este tipo de involucramiento que ha tenido en el tema deportivo la ha ayudado en general. Así es, y es así para todos los niños, independientemente de que tengan una condición en particular, el tema del deporte obviamente hace que el individuo se proyecte mucho más en sus habilidades y sus talentos, tanto motores como intelectuales. Entonces, bueno, traje esa historia a colación porque casualmente esta pregunta me la hizo Yolanda una vez almorzando, cuando me preguntaba por qué yo estaba detrás de Aldeas. También hablé con su hermana, la señora Bati, y ella también está detrás de una fundación que poca gente conoce que tiene que ver con bienestar de la mujer. Y también me hizo la misma pregunta y me transmitió la experiencia personal de ella sobre ese caso y pues llegamos siempre a la misma conclusión. Has tenido que haber vivido algo muy de cerca o en carne propia para realmente comprometerte de una manera, esto, digamos, consistente en el tiempo y no solamente en una oportunidad. En mi caso, yo nací en Panamá, y a los 6 meses de nacido de una madre inmigrante colombiana, sin padre conocido, y yo quedé huérfano a los 6 meses de nacido. Eso me llevó a entrar dentro del sistema y luego en el sistema pues tuve la bondad de ser, de parte de Dios, de ser adoptado por un matrimonio maravilloso que fueron mis padres, Domingo y Beatriz. Y de allí viene pues mi vocación de servir de vuelta a la niñez, porque si no hubieran habido estas dos personas en mi vida que me dieron la capacidad de educarme, me dieron amor, me dieron hogar protector y me dieron bienestar a nivel de salud, etcétera, no hubiese tenido las oportunidades de llegar a ser quien soy hoy en día. Entonces, independientemente de tu ADN, el lugar de donde tú naces marca de dónde viniste, pero el lugar hacia donde tú vas va a determinar quién tú vas a ser en la vida. Y yo pienso que todo niño que está en riesgo social, ya sea que sea huérfano o no, que esté en un albergue o que esté en una familia de extrema pobreza, tiene las mismas oportunidades de llegar a triunfar que tuve yo.
Y en cada niño que entra a Aldeas SOS, que es la ONG que yo presido hace más de 20 años, yo veo a un pequeño Daniel. Porque digo Daniel porque yo nací bajo el nombre de Daniel. Y luego cuando llega la oportunidad a mí de una segunda vida, es que llega mi padre Domingo y me da su nombre. Yo soy Domingo III. Entonces, en cada niño que llega veo a un pequeño Daniel y en cada joven adulto que sale triunfando de la escuela o de la universidad, veo a un Domingo que se enfrenta a un futuro en el mundo real y que puede llegar a triunfar. Y tenemos casos muy hermosos, pilotos de copa, abogados, personal de contabilidad, policías que cuidan a la Tú gente. has dado en el clavo en algo que yo siempre he pensado. eh, el lugar donde empiezas o donde comienzas no es necesariamente o no es el lugar donde terminas. Es decir, tú en la vida puedes elegir o quedarte ahí o empeorar aún más, o puedes echar para adelante y llegar a tener un mejor lugar en la vida en general. Y en verdad, esa experiencia personal que nos has contado, tu experiencia de vida, eh, ha sido determinante, como tú has dicho, en tu motivación, en tu involucramiento, el involucramiento en el tema de el campo tío, que se llama emprendedurismo social, de voluntariado, de dar parte de tu tiempo existencial a una causa. En tu caso, las aldeas SOS, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son los retos de lo que has vivido ahí, de lo que ya has percibido estando a cargo del tema que enfrenta la niñez y la juventud panameña? Bueno, sí, al principio, 20 años atrás era un poco más fácil porque había fuentes de recaudación de donaciones que venían básicamente de Europa y estábamos cubiertos a nivel presupuestario. Operar aldeas cuesta aproximadamente unos 3.5 millones de dólares al año y no es poco dinero y localmente lo que se recaudaba era muy poco. Pero no había necesidad, esto venía de Europa y pues estábamos bastante sólidos en ese aspecto. Lo que nos tocaba más era vigilar la administración de esos fondos, que no hubieran fraudes o desfalcos, robos, pero sobre todo la seguridad del bienestar y la protección de los niños en los albergues, que no fueran abusados, ni física, ni emocional, ni sexualmente, por supuesto. Entonces, en el camino nos encontramos con un par de situaciones donde casi que pasaron algunas de estas cosas, las logramos captar a tiempo con nuestros equipos de prevención y fueron los momentos, digamos, hasta ese entonces más difíciles que enfrentamos, porque sí vimos cómo un niño podía ser victimizado en manos de un adulto, aún siendo esto parte de una organización que los vigila para cuidarlos. Luego más adelante llegó el momento donde descubrimos que 40 años atrás, cuando yo era un niño de 8 años, y yo crecí cerca de las aldeas, yo crecí en un barrio que se llama Las Mercedes, atrás del McDonald's del Dorado, Ah, yo sé cuál es. y ahí atrás del Chase quedan las aldeas, frente a lo que hoy es un Sí. camino de cruces. Y yo conocía a los niños de las aldeas, y poco sabía yo que esos niños que iban a la parroquia de Santa Marta, donde yo iba con mis padres todos los domingos, estaban siendo abusados de una manera increíblemente garrafal y tétrica en aquel lugar, en aquella época, cuando era administrado por extranjeros, que eran básicamente alemanes y austriacos, todos hombres, que los abusaban sexualmente. Había tráfico de personas, había el abuso físico, el abuso emocional y por supuesto el abuso sexual. Estas personas no estaban por la causa de los niños, entonces estas personas en ese momento estaban por saciar sus bajas pasiones, Es correcto. Aldez, esto es la idea de una persona, Hermann Meiner, que para mí era un santo, que crea esto después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él ve que hay muchas madres que pierden los hijos y muchos hijos que pierden sus padres. Y él entonces crea estas familias sustitutas donde entrega a estos niños a estas madres y pueden seguir adelante juntos. Esto luego se masifica por el mundo y llega hasta más de 137 países. Pero ya no en las manos del señor Hermann Meiner, era demasiado grande, y ya comienzan a entrar otros individuos. Y digamos que en la segunda generación de quienes lo administran es donde la organización cae en este oscuro momento donde se da el tráfico de niños, la prostitución, aborciones forzadas, contrabando, y se convirtió en una red, así como esta que tú oyes de Sí. Epstein y estos señores. La que ves en la película de Mel Gibson. Exactamente, ¿no? Era una red internacional donde la gente patrocinaba a un niño y luego se vendían de Europa y se quedaban una semana durmiendo con el niño en la habitación. Todo Qué esto espantoso. ocurrió en la administración de los europeos en Panamá.
Yo lo descubro en Panamá producto de una denuncia que ya una chica siendo adulta coloca en Austria. Y entonces yo lo llevo aquí a las noticias y le pido a la población que cualquier persona que sufrió esto venga, se nos acerque y nosotros lo vamos a ayudar a buscar una reparación, a colocar una denuncia. Y aparecieron 79 víctimas. Wow, Y tenemos colocadas 79 víctimas. 79 víctimas y tenemos colocadas 43 denuncias ante los 11 tribunales de circuito civiles buscando una reparación para estas personas. La ONG internacional colapsa porque luego de Panamá comienzan a salir noticias en muchos otros países y las donaciones comienzan a caer y finalmente ellos tienen que reestructurarse y desde el presidente vitalicio que estuvo involucrado en esto, que lo tapó, no lo hacía pero lo tapó, el señor fallece porque no aguanta la tristeza emocional y era una persona de edad. Y toda la estructura que quedaba de esa época que gobernaba en la vecina central en Austria es despedida. El gobierno también alemán se inmiscuye a investigar. Y bueno, finalmente ahora casualmente en junio voy a ir a lo que va a ser la convención anual donde se va a crear una nueva estructura horizontal donde cada país va a recibir el dinero y va a ser responsable de sus niños y no va a venir nadie de afuera a meter mano ni a traer nadie de afuera a meter a nadie en ninguna aldea. Aparte de eso, ya siguiendo las directrices de la UNICEF, los albergues no son el mejor lugar para un niño. Todos sabemos que un albergue, como pasó aquí con el de la CENIAF, que aún Sí. estamos esperando la lista de los involucrados, porque llegó a haber una lista de personas involucradas de muy alto poder económico que luego desapareció de la fiscalía y luego el procurador general en aquel momento renuncia por los poderes económicos, porque eran personas de mucho dinero que se estaban llevando estos niños hacia casas de playa en el interior y allá los estaban abusando. Y esto pasó por años. Inclusive había niños discapacitados y niños de meses. Eso aún no se ha definido, ese caso quedó en el aire y nosotros pretendemos reabrir esa investigación y hacerle también justicia a esos niños Sí, y que pues esas personas paguen. esas monstruosidades no pueden quedar así, sin el aire. castigo. Exactamente, el pueblo estaba enardecido quemando llantas frente a la CENIAF y luego quedó ahora ya en el olvido. El panameño tiene la memoria muy corta. Bueno, Short time memory. algunos no la tenemos tan corta y tenemos nuestra lista de cosas aún por hacer. Y ese es un caso que vamos a reabrir. Pero el tema aquí es que los albergues son un caldero de problemas. Tú tienes niños, tienes adultos, niños con problemas y pueden ser abusados. Lo mejor es que el niño se quede en su casa con sus papás y que tú vayas a la casa del papá y allá resuelvas el problema. Si el papá tiene problemas de droga, sepáralo y mándalo a una rehabilitación. Si es pobreza, dale un trabajo, darle un subsidio para que aprenda algún tipo de talento. Si el niño no está bien nutrido, llévales comida. Si el niño va tarde en la parte académica, ponle un tutor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, que se llama Regala un Futuro, es la campaña, es para fondear lo que se llama el programa de fortalecimiento familiar en la comunidad. Yo voy todas las semanas a 2 familias en zonas rojas, usualmente voy con linces y todo tipo de policías, y tengo que ir de 10 a 12 porque después de las 12 que se levantan las pandillas, puedo salir muerto. Entonces, así me dice la policía, usted puede entrar de 10 a 12 de la mañana a estos lugares y tenemos que salir de una vez. Y ahí vamos, identificamos a las familias que están en extrema pobreza, que son usualmente mujeres solas, la mayoría, con 5, 6, 7 hijos. También tienen que ser un poco más responsables, no tener tantos hijos si no tienen cómo mantenerlos. ¿Ok? Pero bueno, ya están los chiquillos ahí, quieren el apoyo y los metemos en este programa por 2 años. Y por 2 años les subsidiamos la comida, le mandamos el tutor. Todas las semanas van los psicólogos nuestros, los trabajadores sociales, y nos aseguramos que aunque el niño esté viviendo en pobreza, también les arreglamos la casa, le compramos línea blanca, línea negra, muebles, cama. La mayoría tú llegas y duermen en el piso. Yo he llegado con amigos míos de agencias de policía y de medios de comunicación que cuando entran a la casa tienen que salir porque no pueden resistir la imagen de lo que están viendo. Yo por lo general me pasa muchas veces que lloro porque veo niños durmiendo en el piso, que fue como me encontraron al lado del cadáver de mi madre. Entonces, eso se identifica y ya tú no estás haciendo eso para que tu empresa tenga una buena reputación. Tú estás haciendo eso porque tú eres un ser humano que tiene un sentimiento por alguien que pasó lo que tú pasaste, aunque tú no lo tengas claro en tu memoria porque eres un bebé. Esa huella está plasmada en tu cerebro. Entonces, ese tipo de experiencias son las que nos motivan y a eso le hemos llamado ahora en un programa que estamos abriendo con la UTP, con la Tecnológica a nivel nacional, que se llama Líderes con Propósito. Y la idea es que tú seas empresario o seas ejecutivo o seas independiente, pero si te va bien, seas un líder en tu negocio, pero con un propósito para la sociedad. Y eso lo estamos inculcando ya en las cabezas de los chicos de la UTP. Precisamente, tú has tocado varios puntos ahí. Déjame preguntarte algunas cosas sobre lo que has tocado.
eh, porque la pregunta original era los desafíos con respecto a este tipo de iniciativas sociales. Y tú dijiste rápidamente la presencia de las organizaciones criminales en los barrios, la presencia de pandillas, Así es. ¿no? Y yo entiendo por experiencia propia que muchas veces ellos, hey, ¿tú qué estás haciendo? No, que mira, yo vengo a ayudar a los niños de la comunidad con esta cuestión de la pintura. En el caso nuestro fue que queremos poner a los niños a pintar. Y, hey, ven acá, eso no tiene nada que hacer aquí. No me gusta lo que tú haces, me está calentando el área. Dale por fuera, dale por fuera. Entonces, nosotros, obviamente, éramos una organización comunitaria, había muchachitas y jóvenes acá de los sectores más favorecidos, por decirlo de alguna forma, ven ese tipo de recibimiento y ya nadie quiere hacer más nada, se salen espantados. Y del otro lado, entonces, los muchachitos de las áreas calientes, los guetos, como le decimos aquí, se quedan sin una experiencia que tal vez les hubiera podido descubrir que eran artistas o descubrir que tenían vocación para otra cosa. ¿Cómo afrontar este tema? Porque ellos son los dueños de los barrios, no pueden entrar ni la policía entra. Claro. Bueno, tú tienes que tener contacto. En cada barrio hay una trabajadora comunitaria que usualmente reporta al representante de corregimiento, o así debiera ser. Nosotros trabajamos con las trabajadoras comunitarias, trabajamos con las escuelas, porque el Centro Social de Convergencia de los Niños en las comunidades van a ser las escuelas públicas donde ellos deben asistir o no están asistiendo. Entonces, a través de la escuela tenemos, digamos, el radar de dónde está el niño y qué está pasando con el niño, por qué va, por qué no va a la escuela, si es tema de pobreza, si es tema de abuso, etcétera. A través de la trabajadora comunitaria sabemos cuál es el entorno de esa casa. Los vecinos están ayudando, se alimentan con comida que el vecino les da, usan la luz del vecino, no tienen agua, etcétera, etcétera. En que viven en casa de zinc. La mayoría son casas de zinc, que son como unos hornos, Sí. y no de madera. Es un microondas, es un microondas por dentro. El piso es de barro, pero está tan pisado que pareciera que fuera de cemento, pero realmente Sí. es barro, ¿no? Entonces, con toda esta información, nosotros hacemos un diagnóstico de las necesidades que tiene la familia y vemos si está dentro del cuadro de lo que nosotros podemos apoyar por ese periodo de 2 años. Hoy en día tenemos la meta de alcanzar 400 familias, que equivale a un promedio de más de 2.000 niños a nivel nacional. Y ya hemos tenido buenas experiencias, porque el mejor momento es cuando ya pasan los 2 años y ya la familia no requiere de nuestro apoyo y salen del programa y entran familias nuevas. Entonces, hoy en día estamos pidiéndole a todos los panameños y panameñas que ayudemos con $5, $10, $20, buscando en las redes de Aldeas SOS Panamá. Usted va a tener ahí el contacto, puede pagar por Yapi, por tarjeta de crédito, por teléfono, por cheque, y con la donación que usted dé, ya sea de 5, 10, 20, $30, usted nos está apoyando a darle todos estos servicios a todas estas familias. Y estamos dando un apoyo que no es solamente de comida, que no es solamente de educación, que no es solamente de escuela. No, nosotros damos todo: el uniforme, la cama, la alimentación, la luz, el agua, construimos la casa, la mejoramos. O sea, es atender al niño igual como si estuviera en la aldea, que es 24/7, 365 días al año, todos los días del año que están en el programa o están en las aldeas toda su vida hasta que llegan y salen de la universidad. Nosotros somos como una familia realmente, y realmente el eslogan de Aldea a nivel mundial es la familia más grande del mundo, porque hacemos por cada niño lo que una buena familia haría por sus hijos. Ok, entonces están llevando a la aldea al barrio. Así es, la idea es reducir. Con el gobierno pasado, la ministra Marínez Castillo, que en mi opinión fue una de las mejores ministras del MIDES que ha tenido, y yo tuve el honor de ser su asesor ad honorem, sin cobrar. Yo no cobro por nada lo que hago en Aldeas, al contrario, soy donante, igual que la mayor parte de la junta directiva. Logramos hacer un censo de cuántos albergues habían. En esa época habían 77. Y cuando hicimos el censo, investigamos cada caso de cada niño, porque no sabían ni cuántos niños había en cada albergue, ni por qué estaban allí, ni estaban enfermos. Descubrimos que la mayoría eran niños que sí tenían familia, pero que los papás los habían abandonado en el albergue porque el niño tenía alguna enfermedad o alguna discapacidad. Entonces, lo que había no eran 77 albergues, eran 77 pseudo hospitales. Entonces comenzamos a contratar a las familias y a devolverle a los niños y a darles el apoyo médico, de medicinas, de tratamiento, de fisioterapia, para que ellos recibieran a sus hijos de vuelta en sus hogares. Claro, hubieron niños que no se le pudo ubicar a nadie, o habían familias que tú no le entregarías a un niño porque habían problemas serios, pero la mayoría fueron
reintegrados. Y de los 2.000 y tantos que habían cuando iniciamos, hoy día hay menos de 1.000 niños en albergues en Panamá. Y de 77 bajaron a 56. La idea es que en Panamá no hayan más de 20 albergues en total, sino que la gente esté con su familia, ya sea biológica o la extendida, la abuela, la tía, el primo, Sí, que también son familia. pero ahí va al punto y reitero, y las pandillas no se opusieron a los planes. Bueno, usualmente cuando tú vas con la trabajadora comunitaria, ella ya ha hablado con las pandillas y con la comunidad. Y también usualmente en cada barrio hay usualmente una pastora, un pastor o una señora que es como la líder de los vecinos y que ellos tienen su misma manera de interactuar. Porque al final son vecinos y, Sí. y también son sus mismos hijos también. Eso hay que tenerlo siempre presente cuando te involucras en este tipo de labor cívica, labor social, es el tema de que recuerda siempre, como medida de protección inclusive, de que tú eres un ente externo a ellos Exactamente. y de que no todo el mundo está viendo bien tu esfuerzo. O sea, tú tienes que tener claro siempre ese tema de que, bien, hay mucha gente que lo ve bien, pero los que se imponen ahí o los que imponen ante la ausencia del Estado, por decirlo de alguna forma, Claro. hacen el papel de tal, pues ni la policía entra, son estos dirigentes pandilleros que no ven bien lo tuyo, porque están metiéndote con los reclutas, te están metiendo con su fuerza de laboral futura, o como lo queramos ver, o como ellos lo perciben así. Fíjate que para ellos las escuelitas de los barrios también son hasta centros de reclutamiento. Sí. Ha habido casos. Bueno, te cuento, hemos hecho mucho trabajo aquí muy cerca en la ciudad, atrás del Cerro Patacón, en lo que es Cunamega y Altos de la Torre. Y eso está aquí a 10 minutos de aquí. Y es increíble lo drástico del cambio entre la ciudad de lujo de Panamá y este lugar tan pobre, sin servicios básicos, detrás de un vertedero de basura. Esas personas están allí, se mudaron allí. Inicialmente, en la época de Balbina Herrera, les iban a hacer, cuando era ministra del MIDI, una casa, y algunos hicieron unas casas que están bastante buenas, pero luego eso quedó como a la mitad, y luego ya los demás fueron estos que invaden, ¿no? Entonces, ¿por qué allí? Porque ellos iban a hacer su negocio, su vida, sacando cosas de la basura para reciclar, ¿ok? Bueno, cuando las pandillas llegan y también crecen en estos barrios, se dan cuenta que ese negocio de reciclar basura también da plata. Entonces, hoy en día tú vas a Cerro Patagón y tú tienes 2 guachimanes en la entrada de Cerro Patagón que no son policías ni trabajan para la compañía de basura, son los pandilleros, Sí. porque ellos son los que autorizan quién entra a dejar basura y quién entra a buscar y sacar basura. Entonces ellos no dejan ya que la gente de Cuna Negra y ni Alto de la Torre tengan ese negocio lo perdieron, ahora es de las pandillas. Entonces ellos han diversificado. Y yo fui a hablar con ellos y le dije, pero ¿por qué usted no deja que la gente entre a sacar sus latas y sus plásticos y tengan para comer? No, ese negocio es nuestro, bro. Y ahí le pararon y hasta ahí llegué y listo. Pero sí nos trataron bien. Pero la realidad es que tú tienes que tener a alguien previamente que haga el trabajo de campo Claro. y que te explique a ti, mira, vas a caminar por esta acera porque si caminas por la de allá te van a dar un balazo. Tenemos que entrar a tal hora y salir a tal hora. Tenemos que ir con tantos policías, es tanta gente y podemos hablar con tal persona y con esta persona, allá más allá no. Entonces, yo nunca he visto ni en las campañas políticas en televisión a ningún político candidato a presidente ni a nada en una zona realmente roja. No las que yo voy todas las semanas. Nunca. Ellos van por la mitad de la calle del pueblo y dicen que eso es un baño de pueblo. No, eso no es un baño de pueblo. Es un baño de clase media porque esa gente tiene trabajo y puede comprar canasta básica. Cuando usted quiere ver la miseria de verdad, vaya a ver el 60% de la población que hoy en día vive en pobreza y en pobreza extrema. Entonces, allá no llegan porque eso no lo quieren ver, porque eso no lo quieren aceptar, porque son los poderes económicos y los políticos corruptos los que han permitido que la pobreza vuelva a reinar en Panamá. Y esa es la situación que hoy día estamos enfrentando. No, esa es una situación triste y dura, y a colación otro tema también social, que yo siempre he criticado porque, oye, la cantidad de recursos que hay en Panamá del Estado que se han gastado en muchas otras cosas que desconocemos el fin, tal vez serán fondos que han privatizado, porque pasaron del Estado a manos privadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y el Estado panameño era para que tuviera presencia en todo el país y no dejar ante su ausencia estas zonas para que organizaciones criminales sean los que llenen ese vacío. Habiendo dicho esto, cuando tú vienes por la Avenida Nacional y tú ves estos edificios en Cabo Verde y tú ves que hay un policía chateando en la esquina,
en el auto, hay otro por acá, pero tú estás viendo ahí, cualquiera lo ha visto, la presencia de la venta de drogas a toda 24/7, el ejército de pobres panameños olvidados, que nadie está atendiendo ese tema y nadie le importa, parece. Y lo conocemos, pues, las autoridades lo conocen, está la policía ahí, pero la policía está como para que no se salgan de ahí, pues. Lo único que hacemos está aquí, estamos chateando todo el día. No quiero que sea una crítica, es la realidad lo que estamos viendo. Vemos, es un delito diario que está pasando ahí, vemos que la gente, esta gente olvidada, eh, ¿cuál es tu opinión de esto? Porque esto no es solamente en Panamá, también en Colón, creo que áreas increíbles, gente que se perdió de alguna forma, difícil de recuperar. Entiendo que las familias no los quieren volver a ver porque nadie quiere tener un problema, me va a robar algo, me va a hacer cualquier cosa. Así es. Entonces, ¿tú crees que estas almas, estas personas podrían aspirar a una rehabilitación? ¿Deberían? ¿Qué piensas tú de los amigos piedreros, por llamar de alguna forma? Yo creo que todo ser humano merece siempre una oportunidad más, porque es Dios Todopoderoso quien decide realmente cuál es tu tránsito por este mundo y cuál es el objetivo y cuál es la misión que te encomienda a ti. Y hay misiones que son muy loables y glorificadas y hay misiones que no lo son tanto, pero que generan otras que sí lo son. Y yo pienso que estas personas son las municiones para generar misiones más gloriosas de personas que vengan a salvaguardar la humanidad de todos los que habitamos en este gran país. Y este país es un país pequeño, no solo en cantidad de espacio, sino en cantidad de gente. Cuando hablamos de los problemas de Panamá, siempre yo he dicho, los problemas de Panamá son pequeños, porque somos pocos. Cuando hablamos de los niños en los albergues, eran 2.000. 2.000 tú tienes en un albergue, en un solo albergue en Colombia, porque ya tienes cuántas decenas de millones de gente. Sí. ¿Cuántas personas en situación de calle hay en Panamá versus cuántas hay en Bogotá, por ejemplo? Entonces, si hacemos estas comparaciones, entendemos que nuestros problemas son pequeños. Lo que hace falta es voluntad y que se acabe la corrupción, que se acabe la impunidad y que se dediquen los fondos a lo que se tienen que dedicar. Y yo no estoy en contra de la libre empresa. Yo soy empresario, me hice empresario viniendo de abajo y creo fielmente en el modelo económico del capitalismo y que todos debemos tener la oportunidad de poder ser empresarios y poder vivir mejor según nuestro compromiso y nuestra capacidad. Pero eso no deja de lado de que nosotros nos va a ir mejor si a la sociedad le va mejor. Vamos a tener mejores ambientes para vivir seguros, para vivir tranquilos, para que nuestros hijos crezcan mejor y vamos a tener más familias de consumidores que también van a vivir mejor y van a poder comprar más productos y servicios. Y entonces vamos a tener una economía que evoluciona siempre en positivo para beneficio de todas las clases sociales. No todos tenemos que ser iguales. Eso sería comunismo. ¿Okay? Sí. Lo que tenemos es que Y es una utopía. iguales. Y es una utopía. Y no funciona, eso no funciona. La mayor diferencia social y el del mundo, disculpa, Domingo, la mayor diferencia social del mundo la ves entre la clase privilegiada por el sistema comunista y el resto de la sociedad. Todo el mundo pobre menos ellos. Ellos están y el volando. llamado socialismo latinoamericano, que no es el socialismo europeo, donde lo que quiere decir es que el Estado tiene solidaridad con ciertas cosas básicas como la educación, la salud, la manutención con la población. Acá el socialismo lo han tergiversado hacia el comunismo y usado como un arma política y para beneficio personal e inclusive para temas no realmente orientados a desarrollar el capital humano de sus adherentes. No funciona. Aquí somos países democráticos que funcionan. La democracia más segura es la que funciona en base al capitalismo, pero el capitalismo tiene que funcionar en base a la equidad de oportunidades. No es que todos vamos a ser iguales, no todos vamos a poder explotar la misma oportunidad de la misma forma. Tenemos el mismo compromiso, la misma capacidad, pero si todos tenemos la igualdad de educarnos de la misma manera, de tener el mismo aprendizaje, de tener la misma nutrición desde niño para que el cerebro se desarrolle adecuadamente. Después de los 5 años, un niño fue mal nutrido. Muy difícil que ese ser humano ya adulto va a tener la capacidad intelectual que tiene uno que sí fue bien nutrido durante su infancia. Entonces, la democracia no es solamente elegir a un presidente, contar los votos y ganar el que sacó más. No, eso es un sufragio democrático. La democracia es cuando todos en el país tenemos la misma oportunidad de acceder a las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento como ser humano y ciudadano que el país ofrece a todos. El problema aquí es que no es así,
que las clases medias altas y clases altas están privilegiadas en el acceso a muchas cosas porque tienen los ingresos para pagarlos y el Estado no está cumpliendo con ofrecer esas mismas capacidades a la clase media baja y clases bajas que no tienen los ingresos para pagarlos y que dependen de un Estado que se los ofrezca como una educación de calidad. La educación de Panamá es una basura en el aspecto público. Eso lo tenemos que decir. Hacia allá te iba a preguntar ahora, pero definitivamente coincido contigo. El quinto país con la peor educación del mundo. El quinto país con peor educación es Panamá. Ajá, o sea, en los 80 y tantos países medidos, estamos 5 antes del último. Estamos en un top 5. ¿Okay? Estamos en un top 5 negativo. Ajá, de las peores educaciones del mundo. Pero y así queremos repetir modelos y repetir ministros. No entiendo. Te iba a dirigir hacia allá. Sí, tenemos un sistema que no es verdaderamente de libre mercado, ¿no? No es de libre mercado. O sea, aquí hacen pasar por empresario exitoso a lo que no es más nada que un compinche del poder, un compinche de gobernante. Esto no es una crítica hacia un gobierno en particular, sino hacia todo el mismo sistema. Claro. El sistema panameño es ser amigo del que está en el poder para ver qué negocio me da, dar un peor servicio al Estado. Si existe o no existe el servicio, te lo grafico. Si yo soy amigo del candidato que gana, vaya, y yo vendo zapatillas, oye, se me quedaron 3 lotes de zapatillas dañadas, yo se las vendo al Estado a un precio exorbitante y qué carajo que vayan a ver ellos qué van a hacer con esas zapatillas, si se las dan o no a los niños, eso no es mi problema. Esas son las ideas de los grandes negocios a la panameña, ¿no? Entonces, estos empresarios no contribuyen a un verdadero sistema de libre mercado, que es lo que debería haber. Ahora, tenemos que especificar, no son todos los empresarios. Yo soy miembro de la Cámara de Comercio de Panamá hace más de 25 años. Hay empresarios y empresarios. Exacto, y te puedo decir que la mayoría, o todos los que yo he conocido en la Cámara de Comercio son gente decente, trabajadora, y no le conozco a ningún tipo de acto de corrupción ni de abuso de ningún tipo que yo haya conocido. Hay otros empresarios que no están en la Cámara de Comercio usualmente, porque el que es corrupto y el que anda haciendo cosas turbias no se mete a un gremio. No, en los gremios te señalan y hablan de ti. No, sí. Esa gente, como ya tienen el negocio amarrado, uno va a un gremio porque uno quiere hacer lo que se llama networking, o sea, conocer gente para hacer negocio. Entonces tú no puedes ser un maleante y un corrupto conocido e irte a un gremio como la Cámara de Comercio y esperar que te van a abrir las puertas y que te van a dar trabajo y te van a dar negocio para hacer en conjunto, porque es que nadie se quiere relacionar contigo. Entonces, ellos se relacionan entre ellos. Ellos tienen corruptos, los verdaderos mafiosos son los grandes, los demás arriba, que están arriba en el top de la cúpula, que son los que trabajan con los gobiernos y los políticos corruptos. Esos son los empresarios. Siempre están juntos. Pero la mayoría de los empresarios, que somos los que estamos el 80, el 90% de los puestos de trabajo de este país, no somos corruptos. Eso hay que tener eso claro también. Es que ellos no necesitan la Cámara de Comercio porque ellos entre ellos se reconocen y hacen sus negocios entre ellos. Estos maleantes, tú has visto a lo largo de la historia patria que estos tipos siempre andan juntos, ¿no? Algo por ahí. Entonces tú le dices de que, ¿qué te pasó con este man? No, ese man me trabó. Entonces ellos mismos andan en su trabadera y así como traban a la nación, ¿cómo no van a trabarse entre ellos, no? Exacto. Andan en sus travesuras y sus cuestiones. Pero nada de eso contribuye a lo que tú dices, ni al libre mercado, ni a la democracia. Es más, la van socavando la democracia porque la gente empieza a decir, no hombre, pero si ese tipo se robó la vaina y a mí por una gallina que me llevé el otro día me metieron tantos años y, claro. Y estos tipos se están robando millones que hubiera comprado una gallina. Entonces, por eso la administración de justicia también es importante. Así es, bueno, hace poco hicimos un estudio sobre justicia que publicamos y básicamente la percepción de todos los panameños es que en todos sus niveles, tanto el órgano judicial, lo que está abajo de la Corte, como lo que es el Ministerio Público, lo que está abajo del Procurador Nacional, es de poca confianza o ninguna. O sea, el panameño considera que la justicia panameña es corrupta, sucia y se vende a mejor postor. Entonces, si hay un sistema de justicia inoperante, obviamente va a haber corrupción campante que le roba las oportunidades a un pueblo que las necesita. Y eso es aprovechado por los que tienen esos amigos cercanos sin valores y sin principios y que crean estas plutocracias que son entre pocos grupos que le dan una mala imagen al sector empresarial en general, pero que se aprovechan entre pocos de que los corruptos políticos que no tienen nada quieren hacer y embolsarse en poco tiempo producto de esas conexiones y esos negocios en los cuales se involucran. Entonces, lo primero es meter gente del mejor perfil a manejar los ministerios. Yo quisiera saber aquí qué ministro de Educación hemos tenido
que tenga un doctorado en pedagogía y que haya tenido una experiencia de manejar un sistema educativo con éxito en Panamá. Que yo sepa, ninguno. Entonces, si no comenzamos por meter a la mejor persona en ese puesto, ya vamos mal. No, es ¿Okay? que Igual con la policía, vista como que es corrupta. Entonces, la corte es vista como que es corrupta. El ejecutivo es visto como que es corrupto. Entonces, señores, el pueblo se los está diciendo. vamos allá. El sistema está dañado y hay que fumigar, como dijo el profesor Bernal ayer en Agumba. ¿Entiendes? Hay que fumigar el sistema definitivamente y de adentro hacia afuera porque no hay otra forma. No hay otra forma. Esta impunidad que se vive y que todos los días socava la confianza de los panameños en el sistema, la justicia es algo básico, algo esencial, algo fundamental. Mira, hay realidades de otros países, no sé si aquí ha pasado, puede también haber pasado, pero hay un país donde, de nuestra América Latina, en donde cuando eran niños eran unos hijos de papi y mami enfermitos y agarraron una escopeta y mataron a la empleada. Y después era presidente, el honorable presidente del país. Así es. En México creo que pasó. En México. Este tipo de cómo es la percepción de la gente. Esto hace que la gente empiece a caer en manos de mesiánicos de izquierda que digan, vieron, ustedes los odian, los ricos son malos, los ricos esto y lo otro, y empiezan a fomentar la lucha de clase. Y todo empieza por fallas esenciales del sistema. ¿No? Así es porque lo que hablamos, la equidad de acceso a las oportunidades. El otro día alguien me decía, pero tú estás hablando de la falta de equidad en la educación, eso genera luchas de clase. No son luchas de clase, eso es un problema que hay que resolver y hay que resolverlo para evitar las luchas de clase. Eso es un problema de falta de equidad en la educación y si nosotros no resolvemos eso lo antes posible, entonces sí vamos a tener una lucha de clases porque simplemente la gente no va a tener la mínima capacidad de acceder a una mejor calidad de vida, que es donde la diferencia de clases se aliviana, porque yo no espero que ser igual de rico o igual de pobre que tú o que se media que tú, pero estar a gusto con mi vida. Y para estar a gusto con mi vida, yo tengo que poder lograr las cosas y el estilo de vida y la calidad de vida que yo deseo tener. Y para eso requiero educación. Y para eso requiero acceso a servicios básicos, a transporte, a luz, a agua. ¿De qué sirve que yo me compre una casa? En estos días vi un reportaje de una barriada entera que la construyeron, le vendieron a la gente que con préstamos y mucho esfuerzo compraron las casas y la barriada no tiene agua, o sea, no tiene ni las tuberías. Nosotros tuvimos que hacer un estudio para una compañía muy grande que contrató el Estado y a través también de la Fundación Americana para ir a mapear todo un área que no voy a decir cuál es porque se sabía cuál es la compañía, para poder mapear dónde deberían ir las tuberías madres, para luego cómo entran las tuberías a las casas, para luego dónde es que está el baño de esa casa, para entonces que ahí metan la tubería. Y eso nos llevar psicólogos para que el barrio nos permitiera andar adentro, la policía, para que los pandilleros no nos hicieran daño, luego gente de arquitectura, gente de topografía, o sea, éramos un batallón como de 20 personas como por 6 meses, yendo casa por casa y georreferenciando en un mapa para que ahora el gobierno sepa, ok, toda esa área de allá que no hay agua, hay que comenzar a abrir los huecos por acá abajo para que la tubería llegue a tal lugar y de ahí salgan las otras tuberías hacia las casas y luego en esta casa el baño queda atrás, acá en esta el baño queda adelante. Increíble que se hayan construido y vendido viviendas sin sistemas de agua. Eso para mí Pero ya hay una querella penal con respecto a eso. Yo desconozco ese tipo, ahí yo fui más el proveedor que fue contratado para identificar el problema y la solución y así lo hicimos. O habrá alguien, vamos a preguntarlo de otra forma, ¿habrá alguien en nuestro centro de detención condenado por delito, Estafa. por este tipo de delitos? Sí. Sí, porque vivir en una casa que no tiene sistema de obstrucción de agua me parece. Pero es que prácticamente estos delitos los cometen gente que se siente por encima del bien y el mal. Bueno, aquí tenemos un exministro del MOP que está muy cuestionado por obras que su empresa constructora realizó antes de su gestión y durante su gestión. Sin embargo, la persona está viviendo en Miami, luego de haberse comprado una casa en Santa María. Y era una persona de clase media. Y tú, la gente que vive en nuestras casas de cartón y en nuestras casas de zinc, sin querer ser un poeta de izquierda,
¿Qué pensará todos los días cuando ve que el premio que reciben esta gente es comprarse más casas y comprarse más mansiones? Claro, y que no ocurra nada. Bueno, yo fundé la Cruzada Nacional contra la Corrupción y la Desigualdad por Panamá, porque la causa de todas las desigualdades, de la inequidad de oportunidad, es la corrupción que roba esas oportunidades. Si acabamos la corrupción, podemos llegar a un lugar de igualdad y de equidad en oportunidad. Alguien que es PRD, me dijo, que es que todos los panameños somos corruptos, que yo estoy loco porque eso lo agregamos los españoles. Yo quiero decirle a esa persona, hoy mirándole a la cara y no voy a decir su nombre. A mí tú no me vas a decir que el padre que me adoptó y me crió era un corrupto. Y a mí tú no me vas a decir que la madre que me adoptó y me crió a mí y a 2 hijos más adoptados era una corrupta. Y a mí tú no me vas a decir que yo soy un corrupto. Eso es falso. Si en tu casa eran todos unos corruptos, ustedes son parte de esa minoría que es corrupta. Pero el pueblo panameño es un pueblo noble y trabajador y por eso siempre sale adelante. La minoría corrupta es la que tenemos que encarcelar y tenemos que tirar la llave y que sea cadena perpetua. Y eso por no ir más allá como en Singapur, donde es muerte la sanción por robar al pueblo. Porque los crímenes de corrupción son crímenes de lesa humanidad, porque afectan a toda una población, a todo un pueblo, a toda una nación, y no deben prescribir y deben llevar la mayor sanción. Me comenta la gente de la historia que ahora que tocaste Singapur a finales de los años 50 era un cuchitril, como esta barrera como de Filipinas, está construida sobre el agua. La desigualdad era bárbara, la corrupción era imperante, estaba diezmada por las enfermedades venéreas, las mujeres se dedicaban masivamente a la prostitución, y era uno de los países, mira cómo han construido a partir de ahí. Cuando acaba la guerra que ellos tuvieron y eligen a su nuevo líder, primero hubo un intento fallido de levantar el país y no resultó, y la segunda estrategia que esta persona tomó fue basada en 3 puntos. Primero, la lengua oficial iba a ser el inglés, para tener una lengua comercial que trajera prosperidad. Entonces no importaba que ellos tuvieran su lengua propia o varios dialectos, iba a ser el inglés y todo el mundo tenía que aprender inglés. Esa era la lengua oficial de ellos. Lo segundo, lo que te hablé de los ministerios. Todos los ministros y los jefes de puestos importantes iban a ser el mejor talento que pudieran conseguir en el mundo. Y trajeron a todos estos expertos europeos, más que nada, a liderar sus ministerios de educación, sus ministerios de infraestructura, sus ministerios de vivienda, gente experta que ya lo había hecho en países desarrollados. ¿Ok? Aquí ponemos de ministro del MOP a un tipo que ni siquiera sabe hacer una casa, o la hace chueca y quebrada. ¿Ok? O ponemos una periodista a que sea ministra de Educación. Y se les aplaude también, Entonces, un tipo exitoso. Si tú eres dueño de una empresa y tú tienes un perfil a contratar, tú contratas a alguien que tiene el perfil. Tú no pones a tu amigo o a tu prima, porque tu empresa tiene que ser rentable, tiene que ser eficiente y productiva. Entonces, eso fue lo segundo que hizo. Buscó los mejores perfiles de afuera. Aquí la ley dice que para ser ministro hay que haber nacido panameño. ¿Por qué para mejorar la educación yo tengo que esperar que nazca un panameño genio y que se le ocurra estudiar pedagogía y que llegue esta persona esperada como un mesías algún día para que la educación aquí se resuelva? Si yo me puedo traer a la ministra de Educación de Dinamarca y resuelve esto en menos de 2 años. Eso es lo que yo haría como presidente. Traer a mejor gente de afuera. Si tuviera el panameño, el superdotado en pedagogía, igual no lo contratan, porque contratan al pasiero. Exactamente, que va a hacer los negocios. Sí. Pero la que viene de Dinamarca, esa no va a venir a hacer negocio. Esa va a venir a que le pagues $40,000, pero lo va a hacer bien. Y lo tercero que el señor hizo fue, el que roba, la pena es muerte. No, inyección letal. Hace poco mataron a una señora que millonaria hizo un negocio con un banco del Estado, se embolsó 28 millones y la encontraron culpable y le dieron la inyección letal. letal. En Vietnam. Ajá. Sí. Entonces, ahí está el tema de que la corrupción, 0 tolerancia, máxima sanción y no se debe permitir que la persona vuelva a reintegrarse a la sociedad. O es cadena perpetua o es pena de muerte. Como país católico, nosotros no podemos abogar la pena de muerte porque eso solo lo decide Dios, pero sí la cadena perpetua. Pero eso versus la impunidad que tenemos hoy en día, que salgo y me río en tu cara de ti, pueblo panameño, todos los días, eso no puede permitirse, eso se tiene que acabar. Y tenemos que tener la mejor gente gobernando y no la tenemos. Y tenemos que estar en una medida alineados con las mejores capacidades para el mundo comercial de hoy, que es el inglés y ahora también la inteligencia artificial, diría yo. Entonces, si hacemos esas 3 cosas, comenzamos a caminar hacia un Panamá mejor.
No que vamos para atrás o vamos para adelante, o no que tomamos un camino por aquí o un camino para allá. Es que hasta los nombres de la campaña son malos. Vamos a plantearle a la gente un futuro de éxito, no un recorrido, un objetivo medible y alcanzable. Claro. Sí, no. Y hay panameños haciendo las cosas bien. Recientemente hablaba con un amigo mío en un espacio, como estás sentado tú ahí, con el doctor Miguel Cáceres, que me hablaba de que aquí se está haciendo de la robótica, cirugía y algunas cosas. O sea, hay gente haciendo cosas buenas en Panamá. Esas cosas hay que orientarlas y hay que explotarlas y hay que masificarlas para tener nuestro lugar en el mundo, ¿no? Porque si no surgen personas, y ahora sí voy para la parte política, que se interesen en la actividad política y que estén intencionadas u orientadas a dirigirnos hacia ese futuro, aquí no sé si la próxima elección o la de más arriba, pero nadie nos libra de un mesías de ultraizquierda o de un mesías populista que le diga a la gente lo que quiere oír, nos alimente con un discurso de lucha de clase solamente para llegar al poder y defecársela en Panamá, expropiando para crear otra nueva clase superior. Eso es lo que ha pasado, de hecho, en los países comunistas, ¿no? En nuestra región. No es que ha desaparecido la pobreza. Lo que se crea es una nueva clase superior sobre la tumba de la clase alta anterior. Y eso es lo que no se quiere. Queremos un Panamá mejor. O por lo menos yo entiendo que los buenos panameños quieren un Panamá que tenga un lugar en el mundo. Oye, este fue un país que tuvo 6 campeones en boxeo en un momento dado. Este es un país que pudo administrar el canal eficientemente. Este es un país que ha hecho cosas buenas. Así es. Y es un país donde la gente se queda a vivir. Si nosotros fuéramos un país de delincuentes y de corruptos, como dicen los que quieren justificar esto ahora, de que robó pero hizo, por ejemplo, la gente no se quedaría a vivir aquí. La gente hubiera estado emigrando como emigraron de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras y de todos estos países corruptos hace muchos años y décadas, y que ahora están regresando a la fuerza, porque los han sacado los americanos de allá. Pero el panameño no. ¿Por qué? Porque aquí uno puede hacer una buena vida honestamente. Claro que se puede, porque la mayoría somos honestos y somos decentes y somos dignos. Entonces no vamos a dejar que la corrupción de las últimas 3 décadas nos convenza de lo contrario para establecerse y quedarse enquistada en el poder. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Cáceres contigo cuando nos los encontramos y como bien mencionas, él hablaba de la robótica y nos mostró unas imágenes y yo quedé impresionado de lo que hacen estos robots en tema quirúrgico. Y me acuerdo que lo vacilé y le dije, wow, te está ganando un buen billete, doctor, porque eso es alta tecnología. En Estados Unidos un cirujano que opera con robótica es millonario. Me dice, no, yo estoy en la caja. Y viendo una persona humilde que lo está haciendo, posiblemente ganando lo que la caja le puede pagar. Muy bien. Y entonces le pregunto, mi siguiente pregunta fue, ¿cuántos robots tenemos? Me dice 2 en la caja. Y le pregunto yo, ¿y cuántos deberíamos tener? 6 robots. Bueno, vamos a comenzar a buscar los 6 robots. Pero en ningún momento le pregunté quién le vendió el robot, Sí. cómo consigo el contacto y cómo nos repartimos una coima. Sí. Porque ni él ni yo somos ese tipo de personas. Entonces, esa es la diferencia entre quienes deben tomar el poder en todos los niveles de la sociedad, gobierno, instituciones públicas, instituciones privadas, empresas, ONGs, versus lo que hoy ya tenemos ocurriendo, que es gente que está haciendo negocio de todo y a costa de todos. Eso tiene que terminar. Sí, es insostenible un país así ya. Y frente a lo que está pasando en otros países de la región que están saliendo de ese modelo para tener un modelo diferente y un futuro más promisorio, tenemos el riesgo de quedarnos atrás. ¿No? Y volvemos al tema de la justicia. Todo tiene que basarse en un sistema de justicia que funcione, porque si no, nos acaba la corrupción, nos acaba la desigualdad, no hay prosperidad, no hay crecimiento, no hay promesa para el panameño joven que comienza y no hay sostenibilidad para temas como el de la caja, porque obviamente el que se sale del sistema, porque el sistema no le facilita vivir bien, no va tampoco a aportar al sistema. Entonces el sistema colapsa. Entonces, la justicia es fundamental para que todo lo demás se sostenga de la manera correcta que se debe sostener. En las palabras del señor Omar Bukele, el padre fallecido, que en paz descanse, el presidente Bukele, la justicia solamente existe cuando es igual para todos. Entonces, si no es igual para todos, no es justicia. Frase que el presidente Bukele utiliza frecuentemente. Y Entonces, yo
soy fiel creyente de esas palabras. Dice que las comparaciones son odiosas, pero yo me declaro en este momento buquelista, porque yo veo que lo está haciendo bien, y por qué voy a darle contra a alguien que está haciendo las cosas que yo considero que la está haciendo bien. Bueno, yo igual cuando el presidente Bukele comenzó fui de los primeros que aplaudió las cosas que estaba haciendo porque yo llevo más de 30 años de ser empresario y he tenido empresas en muchos países, todos los de la región más Dominicana y Puerto Rico, y yo iba a El Salvador y ahí me recogían con escolta porque me podían secuestrar. Y la última vez que fui a El Salvador, cuando tenía solo 6 meses, el presidente Bukele, ese presidente, yo salí de mi hotel, agarré un taxi, me fui a la zona rosa, que es donde están todos los restaurantes y los otros hoteles chéveres, y caminé tranquilo y vi un Salvador completamente diferente al Salvador de temor al que fui por años. Y hablando con el taxista y los meseros y todo, me decían, estamos fascinados de la seguridad. Y acababa de empezar. Entonces, fui de los primeros que acá hablé bien del señor Bukele en redes. Yo no soy el tipo de redes, no creo mucho que las redes transmitan una vida real ni opiniones reales, sino que son una pantalla y un protagonismo que no tiene para mí ningún valor. Pero en grupos de WhatsApp sí, porque hablas con amistades que tú conoces y ahí sí puedes tener una conversación tal vez más lógica. Y fui de los primeros que aplaudía a Bukele cuando todo el mundo lo veía como que era excesivo o no iba a ser positivo. Y luego con el tiempo esa mentalidad fue cambiando. En una encuesta que yo hice en mi negocio de encuestas, porque también tengo call center, tengo encuestas, tengo restaurantes, tengo diferentes negocios, en esa encuesta el 99% de los panameños querían un presidente como Bukele, para que le pusiera alto a la corrupción y a la impunidad. No, sí, definitivamente es algo que nos ha llamado la atención y está sirviendo de ejemplo para la región. Ya para acabar este espacio, Domingo, donde hemos tenido tu interesante participación, algo que le quieras dejar a los espectadores, a los oyentes, nuestro público. Bueno, que sigamos confiando en esta madre patria, que es la que nos dio, la madre que nos parió, el padre que nos engendró, o en mi caso, el que nos adoptó. Es la tierra que nos vio crecer, que nos dio educación, que hoy día nos da trabajo, que nos da oportunidades, que premia nuestros esfuerzos y que si nos caemos sobre ella misma nos volvemos a levantar. Sigan creyendo en Panamá, no permitan que le llenen la cabeza de basura de decir que somos un país de gente corrupta porque no lo somos. Identifiquemos al corrupto, coloquen la denuncia, metamos los presos y enderecemos este país en la dirección en que Dios quiere que se dirija. Así es, Panamá es grande, no permitan nunca que nos echen abajo. Los mismos panameños a veces, tengo amigos en los chats, a veces dicen que no, que el cheat code. No. La patria gloriosa y grande. Eso es cheat code, yo no sé, irás a otro lado a decir que eso es, pero Panamá no es ningún cheat code. Así que gracias, Domingo, por tu participación y esperamos tenerte próximamente. Nos vemos.